No, yo lo que creo es que hay un intento desesperado de sacarlo del cargo y utilizando las instituciones de la Constitución con apresuramiento, con desconocimiento, y ese empleo ha llevado a que la OEA perciba señales de una ruptura. Con Nicolás Lúcar. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Hablemos Claro. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz y están en nuestros estudios en unos días críticos para la vida nacional. Dos expertos en derecho parlamentario, en temas constitucionales, que es de pronto de lo que todo el Perú habla, porque lo que es increíble es que ahora todo se ha centrado en la discusión de cuál es nuestro destino, qué es lo que va a pasar, qué es lo que permite o no permite la Constitución frente a una situación tan complicada frente a la que estamos. E incluso el gobierno ha decidido pedir la manito de la Organización de Estados Americanos, que venga una delegación de la OEA haciendo uso de las atribuciones que permite la Carta Democrática Interamericana. Cuando una democracia se siente amenazada, supuestamente el gobierno de ese país tiene el derecho a reclamar que venga la OEA a ayudarlos a enfrentar esta crisis. Están con nosotros Omar Cairo y César Delgado Guembes. Bienvenidos ambos. Y la pregunta es, comencemos por esto de la OEA, ¿no? O sea, esta visita de esta delegación que entiendo va a ser en los próximos días, ¿qué utilidad real puede tener frente a la crisis que estamos viviendo? Sinceramente, no sé quién de los dos prefiere empezar. Sí, tiene una utilidad doble porque hay dos momentos en el procedimiento de la Carta Interamericana. Uno es el de la visita para establecer el conocimiento de la situación e informar si es que en realidad, como dice el gobierno, existe una situación de riesgo a la democracia representativa en el continente. Y un segundo momento es cuando regresan. Cuando regresan van a informar, y si es que en la OEA se aprecia que hay una alteración del orden constitucional, se pasa ya a otro momento en el cual el Consejo Permanente realiza gestiones diplomáticas para, incluyendo los buenos oficios, lograr que se revierta la situación de ruptura. Si no se revierte, entonces la Asamblea General ya va a considerar la posibilidad de suspender al Perú de su pertenencia a la OEA. Entonces yo he escuchado que se dice, ¿para qué vienen? Ya dejen lo que vengan y cuando se vayan haremos lo que tengamos que hacer. Y no es exacto, eso parte de un desconocimiento de lo que significa esta visita en el contexto de la Carta. Pero se supone que está viniendo esta delegación de la OEA, que además su presencia fue aprobada, o digamos la activación de la Carta Democrática Interamericana, fue una decisión tomada porque algo de credibilidad se le da a lo que el gobierno está diciendo. Es decir, hay una amenaza a la democracia en el Perú y supuestamente, según la versión del gobierno, hay un intento de golpe de Estado en camino, ¿no? O en marcha, que eso, o sea, bajo las nuevas formas que supuestamente tienen los golpes de Estado modernos, ¿no? Que ya no es un cuartelazo, ¿no? Unos tanques saliendo a las calles, ¿no? Sino son una forma más sofisticada, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas, César, sobre esto? Mira, yo pienso como Omar que tiene una doble finalidad el propósito de que intervenga la OEA. Una de las finalidades es la que tiene el gobierno, que cree que porque viene la OEA a partir de la invocación de que hay un presunto golpe de Estado, va a conseguir algún tipo de respaldo internacional. Me parece que esa es una situación falaz, no creo que tenga mucho éxito, principalmente porque creo que los funcionarios de la OEA van a actuar con algún criterio de independencia y no se van a someter a una ola de apoyo a un presidente
que nacional e internacionalmente tiene altísimos niveles de descrédito. La otra finalidad es la que institucionalmente le correspondería a la OEA que se cumpla, y esa finalidad tiene que ver con la obtención de información fidedigna que permitirá a los funcionarios de la OEA caer en cuenta que el problema no es un problema de que tengamos antejuicio, de que la Constitución tiene el mecanismo de disolución del Congreso, que hay que modificar el texto constitucional, no, sino que simplemente hay evidencia suficiente que exige que se ponga en funcionamiento el sistema jurisdiccional peruano para expulsar del poder a quien no le corresponde utilizarlo. Ahora, ¿tú qué piensas, Omar, sobre esto? O sea, desde tu perspectiva, en realidad hay una conspiración para derrocar a Pedro Castillo. No, yo lo que creo es que hay un intento desesperado de sacarlo del cargo y utilizando las instituciones de la Constitución con apresuramiento, con desconocimiento, y ese empleo ha llevado a que la OEA perciba señales de una ruptura. Y lo que pasa es que este empleo apresurado y torpe, perdóname la expresión, o perdónenme, genera esa apariencia. Y voy a poner un ejemplo. Pretender declarar procedente y tramitar una denuncia constitucional contra el presidente por un delito que no está previsto en la Constitución como uno de los únicos 4 delitos por los que se puede acusar al presidente, externamente genera la impresión de un intento de golpe de Estado parlamentario. Porque dirá el continente, ¿cómo así se pretende que el presidente sea procesado penalmente por un delito que no es ninguno de los 4 que permite la Constitución? ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad de suspenderlo. Entonces, si el Congreso quiere desmontar esta apariencia, la respuesta que debe dar a la OEA no es: mire usted, acá tengo 2 archivadores con los fundamentos de la corrupción, de Zarratea, el avión, la concesión, de nada. Tienen que decirle: hemos ordenado los mecanismos y hemos advertido que esta denuncia constitucional no procede. Hay constitucionalistas que consultamos regularmente, el señor Blume, Domingo García Belaunde, que nos han dicho, y yo lo he leído en Expreso, que no se puede acusar al presidente por ninguno de los delitos distintos del 117. Por lo tanto, ese procedimiento tiene que archivarse. Es más, cuando Keiko Fujimori estaba postulando a la presidencia, una de las situaciones que se preveía es que si llegaba al poder, no se le iba a procesar. Es más, Domingo Pérez, el fiscal de la Nación, del Ministerio Público que hoy día está promoviendo esta denuncia constitucional, dijo: si es que es elegida Keiko Fujimori, este procedimiento se paraliza hasta 2026. Entonces, ¿de dónde salen hoy día interpretaciones que dicen donde hay 4, hay un quinto? Y se recurre a la Convención de la OEA. Y cuando se lee en la Convención de la OEA, artículo 30, inciso 2, que de las Naciones Unidas, sí, en realidad, ¿no? de la ONU. Hay que adoptar medidas para combatir la corrupción y la impunidad, pero de conformidad con el ordenamiento, uno retorna al 117. Y luego se hizo, hoy día leí un artículo en el Comercio donde alguien dice: sí, pero hay que leer el manual que lo ha elaborado una comisión donde sugiere que... Ya, pues entonces eso ya es persistir en el error. Y si uno persiste en el error... sea, el manual de aplicación de la convención sí, se supone que establece mecanismos. Claro, pero el tema es que, el problema es que esto es tan complejo y se han metido tantos temas, pero yo quiero ir a tratar de establecer cuáles son, digamos, un diagnóstico, porque lo que yo creo que ha estado mal en este país en el último tiempo es el diagnóstico. Es decir, se suponía que lo que teníamos al frente era un gobierno comunista que amenazaba el sistema, que nos iba a mandar por el abismo del chavismo, que iba a desaparecer la democracia, el pluripartidismo, que iba a desaparecer la libertad de expresión, que iba a estatizar las empresas privadas, que le iba a quitar su propiedad. Y son argumentos que ahora el presidente está agarrándose, e incluso lo ha utilizado en su último mensaje, como argumento para decir todo eso que dijeron era mentira, pero que usó ese cuco para asustarlo, usó en determinado momento. Pero en fin. Pero la pregunta yo te la traslado a ti, César. O sea, ¿no ha habido realmente el interés o digamos la postura de un sector de la política peruana de no aceptar el resultado electoral?
incluso antes de que hubiera pasado nada con Pedro Castillo, no había puesto un pie en Palacio y ya estaban peleando por la vacancia o haciendo números para ver cuántos votos necesitaban para vacarlo. Bueno, había la sospecha efectivamente de que pudiera haberse utilizado de manera irregular la institución de los organismos electorales con el propósito de variar el veredicto que tenían en el proceso electoral las urnas. Eso es un argumento que se ha utilizado. Más allá de que haya tenido éxito o no, el hecho concreto es que hubo acusaciones de fraude, eso es innegable. Más allá de eso, la otra cuestión era, como tú señalas, que había la gran preocupación política de que el gobierno ganador tuviera una afiliación, no te voy a decir tan radical como la de Antauro Humala, pero sí de orientación, de fuerte orientación ideológica vinculada al comunismo, principalmente por la presencia de Vladimir Cerrón. Ese es el argumento central, un argumento de naturaleza ideológica. Pero la situación actual ha variado notablemente, porque ya no se trata solamente de la sospecha de que haya la posibilidad de aplicar ideologías comunistas, radicales, dentro de nuestra economía y de nuestra vida política, sino de que ya no estamos ante un tipo de gobierno que nos amenace con una ideología, estamos ante un tipo de gobierno que varía el modelo de régimen político que nos rige. Y la variación consiste en pasar de un sistema democrático a un sistema cleptocrático. Es decir, cuando el sistema de gobierno se basa en mecanismos de una sociedad de mercado en la que todo se compra, todo se vende y tú puedes utilizar los recursos estatales, los bienes estatales, los medios estatales para beneficiar intereses privados. Ese es, yo creo, la pepa de la razón por la cual el Perú necesita realizar cambios críticos, de forma tal que quienes causan el daño político en el país no permanezcan más. Y esa no permanencia tiene que ver con el uso de mecanismos, sí, democráticos y constitucionales, como los que tiene que utilizar el Congreso, que lamentablemente no termina de utilizarlos. Yo le estoy leyendo el pensamiento, Omar Gairo, que es algo así, o sea, lo que tú vas a decir, Omar, permíteme que adivine. Estás dándole la razón al argumento del gobierno. Es decir, de lo que se trata es de sacar a Castillo, no importa cuál sea la razón. La razón antes fue el comunismo, ahora la razón es, digamos, la corrupción. Pero eso es lo que configuraría el argumento del gobierno frente a la OEA. Sí, de lo que se trata de sacarme. No, yo creo que cuando hay un presidente corrupto, hablemos en términos condicionales para respetar la presunción de inocencia, sí merece que se le procese. Ese artículo 117 no debería estar en la Constitución, pero está. Entonces son las reglas que hay que respetar, como tantas otras, y que se iban a respetar según el fiscal que dirige el proceso contra Keiko Fujimori. Si es que ella ganaba, se iba a paralizar el proceso. Eso hay que respetarlo. En segundo lugar, yo creo que la cuestión de la cleptocracia es verdad que podría estar visiblemente mostrándose en este caso. Digo mostrándose porque no es una novedad en el Perú. Mi profesor, y lo digo con cariño porque compartimos esa época, vivió la cleptocracia de 1992-2000. Eso fue una cleptocracia. El Ministerio Público controlado por el Ejecutivo, el Poder Judicial dirigido por un exalmirante. Y además discutiéndose resoluciones judiciales en una oficina de inteligencia. Entonces, eso es cleptocracia. Después tenemos que durante la recuperación de la democracia, 5 presidentes constitucionales han tenido órdenes judiciales de captura. Entonces, si a Castillo se ordena su captura en un procedimiento judicial, sería el 5º. Entonces, él no está innovando nada. Lo que pasa es que se está haciendo actos presuntamente corruptos, pero de una manera torpe como nunca antes se había visto. O sea, la novedad es la torpeza. La novedad no es la corrupción. Entonces, en ese contexto... No, tú dices, la novedad no es la cleptocracia de la que habla César. No. La novedad es que ahora es grosero. Rudimentario. Y quienes... Ya, pero hay un elemento más. Quienes
digamos, se encubrieron y protegieron esa cleptocracia durante décadas, ahora están desesperados porque sea expuesta, porque eso también hay que decirlo. Sí, ¿no? sí, bueno, y sea quien sea que lo diga, no cabe decir porque usted defendió la anterior, no hay que castigar esta, también hay que castigar esta, pero hay que emplear, creo, los mecanismos que no le den el argumento a quien se cuestiona de estar en curso de acto de corrupción, de decir me están persiguiendo. Entonces, y si se utiliza la denuncia constitucional por el 117, se le da el argumento perfecto. Si se utiliza la vacancia por incapacidad moral, también. Porque ese término, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se refiere a conductas punibles ni a sus consecuencias. Es gaseoso. Ya no digamos si es incapacidad mental o no, aunque hace unos días César Luna Victoria ha dicho que para él también es incapacidad mental, pero se le ha deformado para decir que es inmoralidad, y eso es, según la CIDH, una situación... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una utilización que representa un riesgo para la separación de poderes y los derechos políticos. Por lo tanto, no debería utilizarse. Ya, pero fíjate, a mí me pasó esta semana una cosa... O sea, la intención de este espacio, se los digo a ambos sinceramente los domingos, es tratar de hacer un alto, de pisar el freno y de detenernos un poco a reflexionar en asuntos más de fondo, no solo sobre lo que nos está pasando, sino con respecto a nuestro destino como país, ¿no? Entonces, ¿a dónde deberíamos ir o a dónde, o cuál es el horizonte que deberíamos tener como país? Pero ahora tenemos un problema muy práctico y puntual. Está viniendo una delegación de la OEA para ver si en el Perú nuestra democracia está o no en riesgo. Y acá hay una discusión que tú la puedes mirar. Yo siempre discuto con mis amigos fujimoristas, que tengo varios, ¿no? Y muy buenos amigos. Le digo, ustedes miran la realidad con un ojo. Dicen, el gobierno de Fujimori fue el mejor de la historia porque derrotó al terrorismo, ¿no es cierto? Acabó con la hiperinflación, sí, por eso es mirar la realidad con un ojo. Pero fue el gobierno que controló, como tú acabas de resumir, el poder, los medios de comunicación, el sistema de justicia, ¿no es cierto? Desindustrializó el país y nos convertimos en un país, ¿no es cierto?, exportador de materias primas. O sea, incluso en términos económicos yo creo que es criticable el gobierno. Pero eso de mirar la realidad con un solo ojo. O sea, si viene la gente de la OEA, César, y mira a una oposición que dice el Perú se divide entre los comunistas, enemigos de la patria, terroristas, y los que votan por Keiko Fujimori. Primer problema. Segundo problema, ha habido fraude en las elecciones, nos han robado la elección en la mesa. Y luego, todavía Castillo no había puesto un pie y dicen vacancia. Y empiezan una campaña sistemática con la colaboración del profesor Castillo, con la calidad de ministros que puso, de interpelar y censurar a todos los ministros que puedan. Es decir, un afán demoledor del gobierno. Si tú lo miras desde esa perspectiva y tú vienes desde afuera y dices, Castillo tiene razón. En realidad esta oposición es una oposición que lo único que ha querido hacer es desconocer la voluntad popular, que lo hizo presidenta por muy pocos votos. Pero tú puedes hacer otra mirada. Y esa mirada es, a ver, un ratito, hay evidencias, pero brutales, más allá de las ineficiencias y los defectos del gobierno en términos de gestión, de corrupción. O sea, la hija del presidente, yo siempre doy ese ejemplo, la hija del presidente con el chaleco de la constructora que va a ganar una obra que todavía no tiene ni presupuesto ni se ha licitado. O sea, ya se sabe quién va a ganar, ya lo decidió la hija del presidente. ¿Y quién es el que decide? La hija del presidente no, pues, el que decide es el presidente. O el señor Samir Abudayev, que va a 2 reuniones que el presidente me mintió. Yo le pregunté y le insistí en la pregunta cuando lo estoy. ¿Usted conoce? Nunca lo he visto en mi vida, Samir Abudayev. Mentira, se había reunido 2 veces con él. Y gracias a esas reuniones el señor terminó con unos contratos multimillonarios de biodiesel. Es decir, hay demasiadas evidencias de que el presidente está involucrado en temas de corrupción. Entonces eso es el otro ojo, digamos, abrir el otro ojo. Entonces, por eso insisto en la interrogante, en ese contexto, ¿qué puede hacer la OEA? Porque la OEA tampoco puede cerrar los ojos ante lo que es una tragedia no solo peruana, es continental. La corrupción es un problema que está afectando a todos nuestros países, y lo que está pasando en el Perú, ojalá que pasara en otros países. Yo creo que donde pasan por agua tibia la corrupción. Yo creo que el Congreso peruano tiene la oportunidad de poner en jaque a la OEA y decirle, mire con los 2 ojos. Todo esto que ustedes han recibido en la carta del presidente es verdad.
La denuncia constitucional es inconstitucional, agravia el 1117, la vamos a archivar. La vacancia por incapacidad moral es un procedimiento que genera complicaciones, la moralidad no se sabe qué es, todo eso está bien. No vamos a sacarlo por incapacidad moral, pero vamos a utilizar un procedimiento previsto en los artículos 99 y la Constitución, y 100 de la Constitución, que se llama juicio político por infracción de la Constitución. Y lo que vamos a hacer es procesarlo, y si es que demostramos que infringió la Constitución, lo destituimos, permitido por el artículo 100. Una vez que esté destituido, cualquiera de nosotros presenta una denuncia constitucional contra el expresidente, que ya no está protegido por el 117. Esperamos que en ese momento no objeten nada de lo que nos están diciendo, y estamos seguros que el Perú estará libre de observaciones. Y se solucionó el asunto. Lo que pasa es que tengo la impresión de que o esto no se conoce, o hay una insistencia en que, como yo propuse vacancia, como yo propuse la denuncia constitucional, no puedo retrotraer de la... Exactamente, porque si no mi bandera política se cae. Hay un congresista que está dedicado desde septiembre, creo, a la vacancia, ahora la vacancia 3.0. Entonces es su bandera política. Entonces dificulto que lo haga, pero creo que por un acto de generosidad con el país tendría que hacerlo. Utilizar el mecanismo que existe, juicio político, que dura 4 meses, y en 4 meses el presidente está destituido. César dice que eso... El informe de la Defensoría del Pueblo, que dice que el 117 no impide el juicio político, y entonces, en ese momento se le procesa... O sea, sí. No es ocioso lo que voy a hacer antes de darle la palabra a César, pero hablamos mucho, y eso yo creo que es un defecto que tenemos también los periodistas, de dar por hecho que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y no es así. Es verdad. El ciudadano común no tiene por qué saber que el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente solo puede ser acusado, es decir, llevado a juicio y por lo tanto destituido y sacado de la presidencia por 4 razones. Traición a la patria, ¿no es cierto? Impedimento del funcionamiento de los organismos electorales. El cierre ilegal del Congreso y viajar fuera del país sin permiso. No convocar elecciones. No, convocar elecciones es el cuarto. Bueno, eso, no hay más razones. O sea, el presidente en el Perú puede ser descubierto, involucrado en escandalosos actos de corrupción, no lo puede sacar. No lo puede sacar, se supone, eso es lo que dice la Constitución. No lo puede procesar penalmente. No lo puede procesar penalmente. Exactamente, pero hay mecanismos para suspenderlo, destituirlo o inhabilitarlo. Ahora, tú dices que no, en el artículo 99 y 100. No, justamente ese es el punto en el que Omar y yo discrepamos frontal y radicalmente. Y la razón es por la que, para Omar, lo que contiene el artículo 117, si no me equivoco, es un conjunto de supuestos de naturaleza penal. Es decir, si tú encuentras un acto del presidente de la República que no suponga cualquiera de las infracciones presuntamente penales contenidas en el artículo 117, tú puedes iniciarle al presidente de la República un proceso de juicio político por infracción de la Constitución, ¿no? Esa interpretación de Omar es muy personal, respetable, argumentable, todo lo que se quiera, pero a mi juicio es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Primero porque cuando la Constitución quiere hacer un distingo entre infracciones penales e infracciones constitucionales, la Constitución lo hace. Y uno de los casos concretos es lo que señala en el artículo 99, que te dice que a los altos funcionarios se los puede denunciar y acusar por delitos cometidos en el ejercicio de la función o por infracciones de la Constitución. El artículo 117 no hace esa distinción. Lo que hace el artículo 17 es ponerte actos, casos en los que haya traición a la patria. O sea, lo que tú dices, que el texto constitucional lo que dice es, pese a lo que dice el artículo 90, un momentito, en el caso del presidente, solo por estas cuatro causales. Exactamente, el artículo 117 está incluido dentro del capítulo relacionado con el Poder Ejecutivo y es una norma dirigida exclusivamente al presidente de la República. Entonces tú puedes acusar al presidente de la República por cualquiera de los actos indicados en el artículo 117, sea que se trate de delitos, cuando se reúnen los elementos del tipo, o si se trata de infracciones a la Constitución, cualquiera de los dos supuestos, no solamente cuando se trata de actos de naturaleza penal. Esa distinción no aparece en la Constitución y, por lo tanto, si no aparece, tú no puedes iniciarle pues un proceso de juicio político al presidente de la República por infracción de la Constitución cuando no está previsto en el artículo 117. Ahora,
Si es que no está previsto en el artículo 117, quiere decir que estamos condenados a mantener a un presidente que incurre en graves actos de corrupción o que es uno de los líderes de la cleptocracia en el actual periodo histórico. No. ¿Por qué? Porque tenemos otras instituciones, como es la vacancia o como es la suspensión, que son supuestos en los que estamos hablando de incompetencias del presidente de la República. Principalmente se habla de competencias físicas, lo cual incluye incompetencias mentales y las incompetencias morales. Entonces el artículo 113... O sea, tú dices que sí es posible en un contexto como ese decir esta acumulación de información sobre los hechos que involucrarían al presidente en acto de corrupción son argumentos suficientes para decir que califica para ser considerado como moralmente incapaz de manera permanente. Y lo que hay que definir, Yeah. es que hay que definir si es que esa incapacidad es permanente o es temporal. Tenemos que ir a la pausa, pues vamos a regresar con la respuesta de Omar y a comentar algo que me dijo, lo quiero dejar suelto en el aire, Félix Chero, esta semana ministro de Justicia, que estuvo acá en los estudios de Exitosa, y que es de alguna manera uno de los voceros calificados del gobierno. Dijo, sí, pues. O sea, no importa lo que encuentren contra el presidente, el artículo 117 lo protege. Y va a haber que esperar hasta el año 2026. No necesariamente. Eso es lo que dijo Félix Chero acá. Eso no es cierto. Bueno, Pero es el argumento del gobierno, increíblemente. O sea, el gobierno defiende hoy la Constitución del 93 que iba a demoler. Entonces, esas son las cosas que solo pasan en el Perú. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Estamos en los estudios de Exitosa con Omar Cairo y César Delgado Uguembes, ambos especialistas, ambos abogados, ambos especialistas en temas constitucionales y parlamentarios. Y estamos en el debate de qué es lo que va a ocurrir acá, ¿no es cierto? O sea, qué es lo que sí puede ocurrir o no. O sea, la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional y ha planteado un tema muy complejo, porque ella dice, es cierto, el artículo, no quiero decir que lo diga literalmente, pero digamos lo que, pasando por el cernidor. En resumen, el artículo 117 de la Constitución me dice que yo no podría acusar al presidente por delitos de corrupción, pero nosotros hemos firmado una convención de los derechos de la lucha contra la corrupción de Naciones Unidas, donde se establece en los incisos 2 y 3 del artículo 30 que cuando haya un conflicto entre las prerrogativas de los funcionarios y la lucha contra la corrupción, los estados tienen que buscar la fórmula para que no prevalezca la impunidad. Es decir, que tú no puedes aceptar como válido que tienes ante los ojos a un sospechoso de corrupción y diga no lo puedo tocar porque tiene la prerrogativa de esperar que acabe su mandato. Lo que te está diciendo ese mensaje de Naciones Unidas es que esa situación no la puedes aceptar. ¿Tú dices que sí? No, lo que pasa es que ese argumento ya se vino abajo porque los especialistas a los cuales regularmente recurre la oposición en el Congreso, importantes constitucionalistas, señor Grume, García Belaunde, han aceptado lo evidente. Esta norma, artículo 117, no tiene más que 4 delitos y solo por eso se le puede procesar penalmente al presidente. Cuando uno se remite al 30, inciso 2, se va a dar cuenta, de la Convención de la ONU, se va a dar cuenta que ahí dice que los estados deben adoptar las medidas para impedir la impunidad y la corrupción de conformidad con su ordenamiento. O sea, se regresa al 117. Entonces ya lo que queda de eso, por eso hoy en Expreso dicen, ya lo que queda, ya la alternativa es la suspensión, ya no la denuncia constitucional. Casi están sugiriéndole al Congreso que archive. Pero te queda la vacancia. ¿Por qué no? Un segundo. ¿Qué es lo que tú dices? ¿No es cierto, César? Las dos cosas. Pero terminemos vamos por orden, porque si no vamos a darle la impresión a la OEA que tiene ahora, que en el Perú las cosas se desordenan para sacarlo. No, terminemos con la denuncia. Entonces la denuncia, el único remanente argumental en su favor es que hay un manual, una guía técnica de la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU que sugiere que podría entenderse. No, eso ya no soporta argumento. Entonces creo que el Congreso inteligentemente debería ser archivamos. Y entonces nos instalamos en la siguiente disyuntiva. O juicio político o vacancia.
o suspensión del artículo 114. ¿Por qué juicio político? Y respondo a lo que decía mi profesor. Él decía que mi posición es muy personal. Bueno, ya no es tan personal porque la Defensoría del Pueblo ha dicho que sí, que el 117 no afecta las causales de juicio político. O sea, el 117 solo limita el inicio de procesos judiciales a 4 delitos. ¿Cómo se confirma esto? 2 razones. El artículo 114 de la Constitución dice, inciso 2, se suspende la presidencia cuando el presidente está sometido a proceso judicial conforme al 117. O sea, el 117 se refiere a procesos judiciales. Y finalmente, el 117, esta lista de 4 delitos por lo que no se puede procesar al presidente, tiene presencia en las constituciones de 1860 y era para limitar al antejuicio, que se refiere solo a delitos. Antes no existía juicio político. Por eso Luis Felipe Villarán, en su libro de 1899, referido a la Constitución del 60, dice, ese artículo que tenía otro número en esa oportunidad se refiere solamente a la acusación criminal. Por lo tanto, creo que el juicio político es perfectamente viable. ¿Por qué no la suspensión? ¿Por qué no la suspensión? Porque la segunda causal de suspensión está descartada. Es cuando el presidente está procesado judicialmente, no está procesado judicialmente. Y la primera es cuando padece incapacidad temporal. Física no. Y claro. Moral, ¿cuál es? Pero el problema es que, ¿sabes cómo se descubre que la moral no es aplicable? La inmoralidad. Porque tendría que ser inmoralidad transitoria. ¿Qué es eso? ¿La inmoralidad o es permanente o es única? O eso no es. Claro, o eso no es. Dice no puede es igual transitoria. Claro, entonces, pero tú lo que dices, sí. por lo que yo te he estado siguiendo, Omar, en realidad los he estado siguiendo cotidianamente a los dos, porque se han convertido en unos... Es increíble, ¿no? Como los protagonistas en este momento ya no son los políticos, sino los intérpretes de la ley y de la Constitución, ¿no es cierto? Pero tú dices lo siguiente. Es cierto, el presidente no puede ser procesado por delitos, pero sí puede ser procesado por infracciones constitucionales. Y tomamos una entrevista que tuvimos hace un par de semanas, el ejemplo del caso de Bruno Pacheco, el sobrino del presidente, y Juan Silva. Las evidencias que yo entiendo está presentando Beder Camacho ante la Fiscalía acreditarían que el presidente ha infringido la Constitución. Es decir, que el presidente, en vez de cumplir y hacer cumplir las sentencias, como dice el inciso 9, artículo 118 de la Constitución, lo que ha hecho es oponerse a la ejecución de una sentencia, ayudando a prófugos de la justicia. Entonces tú dices, como ha infringido la Constitución, entonces se aplica. Ya, pero ¿cuál es el procedimiento para eso? Igual terminamos en el mismo sitio, en el Congreso. Sí, claro, el juicio político, una denuncia constitucional de cualquier congresista por esa infracción, la Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno y el Pleno, como dice el artículo 100, no habilita el proceso penal. El Pleno absuelve o condena, por eso se llama juicio político. Y si encuentra que ha habido esa infracción, también hablemos en condicional, decide o lo suspendo, o lo destituyo, o además de destituirlo lo inhabilito. Esa es la vía. Y la Defensoría del Pueblo tiene un informe que dice que eso es procedente. La historia constitucional peruana dice que el 117 no lo limita porque está referido a los antejuicios para crímenes. Y la doctrina de, Luis Felipe Villarán, eso es casi un cimiento doctrinal del constitucionalismo peruano, dice que esa limitación se refiere solamente a acusaciones criminales. Entonces no tenemos... ¿Tú qué dices, César? Tú dices que no. No. Y bueno, Omar tiene sus fundamentos. Uno de ellos es el fundamento histórico y doctrinario del Felipe Villarán, los últimos argumentos que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Mi opinión la baso yo en la experiencia que he tenido en el Congreso y en las interpretaciones más o menos consistentes que ha tenido la institución parlamentaria en el Perú. Por ejemplo, cuando de lo que se trata es de evaluar si un acto de traición a la patria es susceptible de ser o no utilizado como criterio de infracción a la Constitución para remover a un alto funcionario, el Congreso ya tiene precedentes. Así lo ha hecho con un congresista, no recuerdo su nombre en este momento, cuando este congresista remitió un video en el que el general Donaire Goch había afirmado en una reunión que iba a enviar a los militares chilenos o a los chilenos en un saco de plástico a Chile de vuelta. Ese video fue considerado un acto de traición a la patria, como consecuencia de lo cual
se inhabilitó al congresista por el resto de su periodo. Entonces no se trata de que hablemos de que el artículo 117 solamente se refiere a delitos. No se trata de delitos, se trata de delitos. Se trata de cualquier tipo de acto infractorio, sea penal o sea constitucional. Eso es lo que dice el artículo 117. Al amparo de ese artículo 117, tú no le puedes iniciar un proceso al presidente de la República sino por esas causales. Cuando la Fiscalía de la Nación presenta su denuncia, respecto de lo cual Omar cree que debe archivarse, a mí me parece que lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación es cumplir con el ejercicio regular de sus funciones. ¿Por qué? Porque por más que no se pueda enjuiciar correctamente al presidente de la República al amparo de los artículos 99 y 100, la Fiscalía de la Nación es responsable de dos funciones básicas: la defensa de la legalidad y la defensa del interés público. El ejercicio de esa función presenta esa información en la vía de una denuncia para que el Congreso actúe de acuerdo a los procedimientos parlamentarios que le son atribuibles. ¿Cuáles son esos procedimientos? Uno sería efectivamente valorar la denuncia y determinar qué va a hacer con ella. Puede decir, es procedente la denuncia respecto de los dos ministros, pero el extremo relacionado con el presidente de la República debe suspenderse hasta que el presidente deje su ¿Pero mandato. qué piensas tú? Eso mismo. Yo creo que es correcto lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación. Ha cumplido con el ejercicio regular de una función. Ahora, ¿qué hacer con esa información? Esa información es muy valiosa para cualquiera de los otros procesos parlamentarios disponibles, que son, uno, la vacancia por incapacidad moral permanente, y el otro, la suspensión por incapacidad moral temporal. ¿No cabe la incapacidad moral temporal? Sí cabe. ¿Cómo? Cuando tú no tienes suficientes elementos de juicio. Por ejemplo, tú tienes una incapacidad moral permanente cuando el presidente de la República incurre en un acto flagrante. Cuando es flagrante nadie duda nada, pero cuando hay sospechas, no hay suficiente evidencia, solo hay indicios, tú puedes decir, acá hay elementos de juicio como para dudar de la moralidad del presidente y por lo tanto voy a suspenderlo para que se aclare su situación. Y hay dos maneras de aclararlo. Dos maneras. Una, si tú lo suspendes, se suspende también la indemnidad del artículo 117. Si se suspende la indemnidad, tú puedes recién iniciarle el proceso de antejuicio político y también habilitas a la Fiscalía de la Nación para que concluya con el proceso de investigación preparatoria que ha quedado suspendido. Entonces, habilitas dos vías para que se procese al presidente de la República. Sí, una cuestión respecto de la... respecto del que coincido con el doctor Delgado Dembes. En efecto, él ha dicho que la denuncia contra el presidente debe suspenderse hasta el 2026. Es decir, ha dicho exactamente lo mismo que yo, pero en otras palabras, que es improcedente. La denuncia contra el presidente, contra los ministros, que se tramite, que se apruebe, que se desapruebe, lo que tenga que pasar, pero contra el presidente no. Y la fiscal de la Nación, de repente, de muy buena fe, pero es que no sé, porque es que para actuar así hay que... Y yo prefiero pensar eso, prefiero atribuir ignorancia, atribuir mala fe. Ha creído que presentar una denuncia constitucional es informar. Por si acaso les cuento que hay esto. No. Ella presentó una denuncia constitucional. Una denuncia es un acto procesal con el cual se le imputa a alguien algo y se le pide: tramiten esta denuncia y habiliten su procesamiento penal. Habilítenme, es lo que está diciendo claro, ella. Habilítenme porque si se aprueba... Claro, pero ¿por qué no va a ser legítimo? Ella dice, yo estoy haciendo una investigación, en la investigación me encuentro con la barrera del artículo 117, pero tengo evidencias suficientes que me llevan a la convicción de que si fuera un ciudadano común, probablemente ya estaría con prisión preventiva. ¿Por qué le digo esto, Entonces, Nicolás? pero Adelante. o sea, ¿a dónde voy? Ella dice, como mi obligación, como sostiene César, es con el ciudadano, con la justicia, con la lucha contra la corrupción, yo no puedo mirar para el techo y decir vamos a esperar hasta el año 2020. No puedo. Entonces yo tengo que buscar los mecanismos para que no haya impunidad. Me parece y ella bien. dice, tenemos una posibilidad, esa posibilidad nos la abre la Convención Internacional sobre la lucha contra la corrupción de Naciones Unidas. Sí. Entonces, eso es lo que dice. utilicemos eso como argumento para procesar, pero esa decisión no la puedo tomar yo, dice ella. La tienen que tomar ustedes.
O sea, ¿dónde actuó mal? Es lo que no entiendo. Actuó equivocadamente, porque si hubiera actuado acertadamente, mi profesor no habría coincidido conmigo en que es improcedente. Es improcedente porque la convención no habilita el procesamiento penal ahorita. No, pero yo no he dicho que sea improcedente. Pero Yo no he dicho eso. es improcedente respecto al presidente. Porque ¿qué cosa? Si van a suspender la denuncia hasta el 2026, quiere decir que es improcedente, pues no pueden hacer un trámite respecto del presidente en este momento. Y además, el artículo de la convención ya está claro que no permite extender el 117 a otro delito. Yo tengo una pregunta. Y además, perdón, Nicolás, por ahí a tu pregunta. Claro que tenía que decir, pero podía oficiar al Congreso y decirle, le pongo en conocimiento estas monstruosidades delictivas. Pero Pero hacer una denuncia para ¿sabes el lo que me preocupa a mí de esta discusión? Eso lo decía el otro día Félix Chero, que tuvimos yo creo que fue muy buena la discusión con Félix Chero, porque puso por fin las cartas sobre la mesa. O sea, por lo menos para mí como ciudadano, no estoy hablando como periodista, que mi obligación es abrir los espacios, escuchar a todos. Como ciudadano, a mí me resulta inaceptable que me diga, hay la sospecha de que el presidente está metido en graves actos de corrupción en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos y no podemos hacer nada y vamos a esperar 5 años o 4 años. A mí eso me parece inaceptable. A mí también. Y por inaceptable. O sea, tiene que haber algún mecanismo que permita que eso se corrija. Porque eso está mal en la Constitución. Entonces hay que buscar el mecanismo. Y si ese mecanismo es la vacancia, entonces ¿eso a dónde nos lleva? A que todo termina en el Congreso. Sí. Para vacar al presidente necesitas 87 votos. Para juicio político. Para el juicio político, ¿cuántos necesitas? 66. 66, los 2/3 de 100. ¿Juicio político 66? Sí, porque se resta a los de la Comisión Permanente, que el universo es 100, porque se resta Claro, a la Comisión la Permanente. comisión... Son 2/3. 2/3 de 100. De 100. No Claro. necesariamente de 100. No, o de la resta, pues. De la resta, sí, de la claro. resta. Bueno, digamos 67 O o sea, porque 66. se supone, para que nos entienda, que nos están viendo y siguiendo, es cuando hay vacancias se necesitan 2/3 del Pleno del Congreso, que son 130. Sí. Pero cuando hay este proceso del juicio político, lo que ocurre es un procedimiento según el cual, es decir, la comisión permanente, ¿no es cierto?, que está compuesta por 30 miembros en este momento, acusa ante el Pleno al presidente. Pero los miembros de esta comisión permanente no pueden votar, porque son los acusadores. Entonces, ¿quiénes votan? Los otros 100. Pero de esos 100 necesitas 2/3. Exacto. O sea, 66. Exacto. Más o menos. O sea que al final es lo mismo. Sigue siendo difícil, y la pregunta claro. es que no hay pues los votos. No hay la voluntad de los congresistas. Y claro, o sea, no es que no se, entonces, pero entonces ¿cuál es el obstáculo? Lo estamos identificando cuál es el obstáculo. Porque ya digamos, son los niños. Pero no solo los niños. solo sí, los exactamente. niños. No Pues si solo. fueran solo los niños, ideológicamente los sacudes de un sopapo. ¿no? Ahora, creo que lo que estamos discutiendo y estamos intercambiando ideas es un tema constitucional y político importante, pero estamos en el contexto de la activación de la Carta Interamericana. Por eso creo que es importante tener en cuenta que este argumento de la inmoralidad transitorio permanente para la Corte Interamericana, Comisión Interamericana y para la OEA está totalmente Ahora, desprestigiado. yo quisiera que aprovechemos, nos quedan 11 minutos, yo quisiera que aprovechemos estos minutos para que César tú digas cómo deberían ocurrir las cosas. O sea, si tú tuvieras el poder de decidir cómo debería manejarse este tema de Pedro Castillo. No, yo primero no aspiraría a tener el poder, pero sí recomendaría qué hacer. En mi caso, para empezar, tenemos la denuncia, respecto a lo cual Omar sostiene que hay que declararla improcedente. Yo no digo que haya que declararla improcedente. Lo que yo digo es que el Congreso tiene que decidir suspender el trámite y la opinión sobre su procedibilidad. Y lo puede hacer en dos momentos. Primero, en el informe de calificación, y segundo, continuar con el proceso de la denuncia constitucional, y una vez que se ha realizado la audiencia en la comisión permanente y antes de votar sobre la acusación, suspender en ese momento el trámite de la denuncia contra el presidente de la República y decidir que en ese momento se suspende el trámite porque no se lo puede acusar. Y la comisión permanente no lo puede acusar ante el Pleno. Son dos posibilidades. O sea, de acuerdo. De acuerdo. En el punto del Suspenderlo presidente. hasta el 2026. Llámele improcedencia, suspensión, todo. Hasta el 2026 parado todo. Yo estoy de acuerdo con el profesor. Pero déjame que termine mi receta. Esa es la primera alternativa. Como no se puede aplicar
el artículo 117 porque no se han dado los casos señalados, y tampoco cabe interpretar que la Carta ONU sobre lucha contra la corrupción ha derogado la Constitución, el artículo 117, no lo ha hecho porque esa convención no fue aprobada con el trámite de reforma de la Constitución. Entonces, esa convención solo tiene el rango de una ley más, no tiene la posibilidad de reformar la Constitución. Muy bien, nos quedamos con el 117, pero existen otros procesos parlamentarios con los que sí se puede actuar en contra de una persona que incurre en deficiencias morales serias, o por lo menos en sospecha de deficiencias morales serias. ¿Cuáles son? La vacancia, que efectivamente exige 87 votos, o la suspensión por incapacidad moral temporal. Y esa suspensión no necesita no dice incapacidad 87. moral, no dice incapacidad temporal. Sí, Claro. transitoria, pero sí. Bueno, adelante, sí, no lo quiero interrumpir con la receta, doctor. La receta, sí. Continúe, Entonces, por favor. La opción de utilizar la suspensión te permite utilizar una fórmula diferente, porque de acuerdo al reglamento del Congreso, tú puedes utilizar el artículo 52, que te dice que los acuerdos del Congreso se toman con mayoría simple, o puedes utilizar el procedimiento que se trató de utilizar con la suspensión de Martín Vizcarra, luego que él disolvió inconstitucionalmente el Congreso, que fue la mayoría absoluta, es decir, 66 votos. 66 votos es lo mínimo que tú necesitas. Entonces, eso es más fácil de conseguir si se trata de un cálculo utilitario que los 87. Sí, yo insisto. Pero, o sea, estamos en el punto de qué harías tú. De las, bueno, Digo, de acuerdo. pero Yo lo se que, me cae todo acá. primero reitero lo que digo, que es juicio político por infracción de la Constitución, porque no hay impedimento del 117 respecto de eso, y no iría por la suspensión por dos razones. Primero, porque hablar de incapacidad moral transitoria y entenderlo eso como inmoralidad es complicado, porque o se es inmoral o no se es inmoral. Entonces, decir que es inmoral transitorio, Claro, porque no puede ser sospecha de que transitoriamente. es inmoral. Entonces, ¿qué se debe esperar? O sea, se le suspende por inmoral y hay que esperar que se redima. Yo no sé, bueno, que salga del río Jordán lavado de la infracción, porque es que eso es a convertir, es manipular la institución. Entonces yo creo que no es necesario, no se debe utilizar ni la vacancia por incapacidad moral, ni la suspensión, y creo que utilizar el referente de lo que pasó en septiembre de 2019, cuando se declaró la suspensión de Martín Vizcarra, es un muy mal ejemplo. Es decir, porque ese es un acto declarado nulo por el Tribunal Constitucional, significaría suspender al presidente en un solo día, y yo no sé, la OEA va a decir esta carta se ha activado en parte por este informe de la CIDH que dice que la incapacidad moral es gaseosa, genera un peligro, y resulta que el presidente lo suspenden por inmoral ahorita nomás y después ya no, y en un solo día. Entonces, evitémonos problemas. Claro, porque vayamos al mecanismo más claramente claro, lo que es procedente, que es el juicio político. Lo que es increíble, y eso es lo que a mí me preocupa por momentos, es que terminamos envueltos en una discusión del artículo 117, el 118, el 90, el 100, y no discutimos el asunto de fondo. ¿Cuál es el asunto de fondo? Tenemos una vez más, y yo creo que es importante decir, una vez más, un presidente de la República con serios indicios de estar involucrado en gravísimos casos de corrupción. Es decir, de utilizar su posición en el poder para el enriquecimiento ilícito. Y la pregunta es, los ciudadanos tenemos que aceptar que porque el artículo 117 de la Constitución dice que no lo podemos acusar, tenemos que esperar 4 años más. No, pues La no. pregunta es si eso es legítimo o no, si eso se le puede pedir a los ciudadanos. Yo creo que no. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir que se utilice el juicio político. Los ciudadanos tienen que exigir que se utilice la vacancia o la suspensión. Son las opciones. Y yo creo que... Ya, lo que está claro de la postura de ambos es que no te puedes quedar con no un presidente podemos corrupto. aceptar que No. esto, o sea, no podemos normalizar esto. No. Y una segunda exigencia ciudadana puede ser, exigimos que se adelanten las elecciones, que se reforme la Constitución. ¿Qué es la otra pregunta? Claro. Que yo Y eso tenía? Nos quedan unos pocos minutos, Sí. yo quería hacerla. Porque hay algunos congresistas que piensan, yo se los he escuchado, que acá se va, o sea, sacan a la señora Dina Boluarte por el tema del Club Apurímac, ¿no es cierto? Vacan o lo que fuera Castillo para sacarlo, y entonces los congresistas se quedan hasta el 2026 con quien esté de presidente del Congreso o de presidente del Congreso en este momento. Eso no es así, ¿no?
Es decir, si vaca el presidente, sale la señora Dina Boluarte, en el Perú tiene que haber elecciones generales. Exactamente, A presidenciales todo, y parlamentarias. parlamentaria. En eso tú estás de acuerdo también, ¿no, Mira, César? en principio yo dudaba que esa fuera una exigencia, pero en vista de la magnitud de los actos en los que se involucran a tantos congresistas que se han dejado comprar, yo creo que nos hemos acercado peligrosamente a la misma situación por la que pasamos en noviembre del año 2000, cuando salieron los videos que divulgó el señor Iberico. Me parece que estamos en una situación muy parecida. Horrible, ¿no? Y si es Horrible. así, O sea, si es no, así, no hemos aprendido después de todos estos años nada. Y las prácticas políticas se reproducen de una manera... Es que el problema es que la política perdió su sentido en el Perú. El hacer política se ha convertido en un camino rápido y eficiente para hacerse rico de una manera inmoral. Pero mira, yo creo, ¿sabes qué? Que no podemos acercarnos al apocalipsis, pero todo va a depender de cuánto creemos que estas situaciones entrópicas nos permiten aprender algo. Yo creo que siempre se aprende, estamos aprendiendo, se repiten algunos errores porque no han sido adecuadamente procesados, pero efectivamente yo creo que algo aprende el pueblo y esperemos que no se vuelvan a cometer esos errores. Lo que ocurre ahora es que si el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, lo más sano sería que utilizara la opción que le corresponde y que en lugar de convocar únicamente a elecciones presidenciales, como sería lo normal, que convoque a elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Y con eso solucionamos el problema que actualmente tenemos. Sí, de acuerdo, con la única diferencia que yo creo que está obligado a convocar elecciones presidenciales y parlamentarias de producirse el supuesto. Que no es una opción, que es una obligación. Exactamente, pero bueno, en realidad ya discutir si está obligado o no obligado, para lo que Ahora, estamos de acuerdo en que debe hacer. Cuando te esperábamos, Omar, y con esto quisiera terminar, César Delgado preguntaba, ¿dónde está la gente en todo esto? La calle. ¿Dónde está la calle? O sea, ¿cómo es posible que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo? Está viniendo la Organización de Estados Americanos y no hay nadie en la calle movilizándose, protestando, exigiendo que las cosas vayan en cualquier... Claro, y los que salen son muy pocos. O sea, ¿qué está pasando? ¿La gente se cansó? ¿La gente se desmoralizó? ¿O no hay en quién creer? No, yo creo que lo que ocurre es que el presidente y los 130 congresistas son una extracción de nosotros. Nos interpretan, ya no digamos si nos representan o no, o sea, están tan desinteresados en la política y en sus propios intereses como nosotros desinteresados en la política y en nuestros propios intereses. Entonces, tenemos que cambiar nosotros para elegir representantes que expresen esa variación respecto del interés por los asuntos ciudadanos. Hasta que eso no cambie, la política va a ser lo mismo en el Perú. Lamentablemente tenemos que terminar. Por hoy yo le agradezco a ambos por estar con nosotros esta noche. O sea, lo que estamos tratando de hacer es en serio, yo trato los domingos sobre todo de cambiar la agenda, de que los problemas de los ciudadanos sean los que estén puestos, porque no estamos discutiendo los problemas de los ciudadanos. Y lamentablemente eso tiene que ver con el hecho de que la política perdió su rumbo. O sea, la política dejó de ser una persecución de ideales, de sueños, de visiones de cómo construir el país, para convertirse simplemente en asociaciones de gente que lo único que quiere es comerse la torta del presupuesto de la República. Mercantiles, asociaciones mercantiles. Y yo creo que eso es nuestra principal tarea, ¿no? Construir una nueva clase política, de la cual ustedes están condenados a ser parte. ¿Ah? Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana, acá en la edición regular de Hablemos Claro. Muy buenas noches.